Buenas noches, bienvenidos a la transmisión de esta Santa Eucaristía en el lunes de la 10ª semana del tiempo ordinario. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. El Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía, nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Arrepentidos decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Pedimos por cada uno de ustedes, sus intenciones y necesidades, sus familias, todas aquellas personas que se han encomendado a nuestras oraciones. Pedimos para que el Señor nos conceda la lluvia abundante, necesaria y oportuna a nuestros campos y ciudades. Pedimos por Pedro Méndez González, Roberto Padilla Padilla y Eduardo Antonio Anaya, para que el Señor remedie sus necesidades materiales y espirituales, para que conceda la salud a Gerardo Falcón Sánchez, por el eterno descanso de María Ramos, Arnulfo Sierra y por todas las ánimas del purgatorio. Oremos. Señor Dios, que en tu inescrutable providencia quieres asociar a tu iglesia a la pasión de tu Hijo, concede a tus fieles que son perseguidos a causa de tu nombre el espíritu de paciencia y caridad, para que sean hallados testigos fieles y veraces de tus promesas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Del primer libro de los Reyes. Por aquel tiempo, el profeta Elías, del pueblo de Tisbet, en Galat, le dijo al rey Ahab: juro por Dios, el Señor de Israel, a quien yo sirvo, que en estos años no habrá rocío ni lluvia si yo no lo mando. Luego el Señor le dijo a Elías: vete de aquí, dirígete hacia el oriente y escóndete en el torrente de Querit, que queda al este del Jordán. Bebe del torrente y yo les encargaré a los cuervos que te lleven de comer. Elías hizo lo que le mandó el Señor y se fue a vivir en el torrente de Querit, que queda al este del Jordán. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la tarde, y bebía del torrente. Palabra de Dios. La mirada dirijo hacia la altura, en donde he de venirme todo auxilio. El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. No dejará que des un paso en falso, pues tu guardián nunca duerme. No, jamás se dormirá o descuidará el guardián de Israel. El Señor te protege, te da sombra, está siempre a tu lado, no te hará daño el sol durante el día, ni la luna de noche. Siempre
Te guardará el Señor en los peligros y cuidará tu vida. Protegerá tus ires y venires ahora para siempre. Ale- Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles y les dijo: Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos, puesto que de la misma manera persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Palabra del Señor. Durante 3 semanas vamos a estar leyendo el libro de los Reyes, que es la historia del pueblo de Israel, donde nos narra cómo muchas veces el corazón de los reyes se pervierte y llevan al pueblo de Israel al pecado, a la idolatría. Hoy comenzamos lo que los estudiosos de la Sagrada Escritura le llaman el ciclo de Elías. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a estar leyendo en estos días la historia de los reyes, pero acompañados por el profeta Elías, llamado también el profeta de fuego. El nombre Elías significa Yahvé es mi Dios
Eso significa la palabra Elías. Y este profeta se enfrenta a algunos reyes, en este caso al rey Ahaz, que está permitiendo que en el pueblo de Israel se desarrolle una idolatría, la idolatría del dios Baal. Este dios en aquel tiempo era considerado como el dios de la lluvia y la fertilidad. Y entonces el profeta le anuncia al pueblo de Israel: van a venir tiempos de sequía. Dios no va a mandar la lluvia hasta que yo lo diga, dice el profeta. Ciertamente, en la tierra de Palestina es una tierra árida, una tierra seca, y habitualmente no es que haya lluvias frecuentes. Pero en ese tiempo Dios no manda la lluvia al pueblo para llamarles la atención, para hacerlos pensar cómo su corazón se ha desviado del verdadero Dios, del Dios que los ha salvado, y su corazón se ha ido detrás de un ídolo. Y es entonces que el profeta interpreta y lee aquella situación de sequía como una llamada de atención de Dios, para que aquella situación mueva el corazón del pueblo de Israel y se acerque a Yahvé. Y esto es también una invitación para cada uno de nosotros, que aprendamos a contemplar cómo Dios actúa en nuestra historia, en los acontecimientos de nuestra vida, aun en aquellos acontecimientos donde son difíciles, situaciones donde nos preguntamos: ¿por qué estoy sufriendo esto? ¿Por qué Dios está permitiendo este sufrimiento en mi vida? Pues es un momento también para reflexionar y para pensar cómo Dios, a través de las situaciones adversas en nuestra existencia, nos llama a estar más con Él, a confiar en Él, a que nuestro corazón regrese a la fidelidad hacia Él. Por lo tanto, es interpretar los acontecimientos de nuestra historia personal según la fe y según los criterios de Dios, y no ver las situaciones difíciles simplemente como una desgracia, una catástrofe, una calamidad o un castigo de Dios. No son eso. Cada situación de nuestra vida son una oportunidad que Dios nos da para acercarnos más a Él. Y esto es precisamente lo que nos enseña el texto evangélico que acabamos de escuchar. Durante 3 meses vamos a estar leyendo el Evangelio de San Mateo. Hoy comenzamos con el capítulo 5. Y alguien pudiera pensar: bueno, pero si vamos a empezar el Evangelio de San Mateo, ¿por qué lo empezamos en el capítulo 5 y no lo empezamos en el capítulo 1? La razón es muy sencilla, porque durante el tiempo de Navidad leímos los otros 4 capítulos del Evangelio de San Mateo. Ahora, ahí donde nos quedamos en Navidad, ahora nos quedamos en el capítulo 4. Y ahora durante 3 meses vamos a estar leyendo todo el Evangelio de San Mateo. Y hoy comenzamos, decía, con el capítulo 5. Del capítulo 5 al capítulo 7 es un gran discurso que Jesús pronuncia en la montaña. Y este gran discurso comienza con las bienaventuranzas. Si se fijaron, y si no se fijaron, ahorita que tengan oportunidad, vuelven a leer el Evangelio y se van a dar cuenta que son 8 bienaventuranzas. Estas 8 bienaventuranzas nos marcan un camino
que nos conducen a la felicidad perfecta. Hoy, por ejemplo, nuestro mundo, en medio de tantas malas noticias, el hombre siempre busca la felicidad. Aunque haya muchas malas noticias, aunque haya ahorita pandemias, aunque haya desempleo, violencia, inseguridad, en medio de tantas malas noticias que circundan nuestro mundo, de cualquier manera todos estamos buscando la felicidad. Pero el mundo nos presenta el camino hacia la felicidad de una manera. Hoy el mundo te dice, ¿quieres ser feliz? Pues tienes que tener dinero, tienes que buscar privilegios, tienes que buscar poder, tienes que buscar una vida, hoy una palabra muy famosa, una vida VIP, ¿verdad? Tienes que buscar la diversión, una vida desentendida de los valores y de Dios. Vive según tus propios sentimientos, según tus diversiones, según lo que tú creas. Ahí vas a encontrar la felicidad. Y eso es una mentira. Por el contrario, Jesús nos muestra el camino de la verdadera felicidad, contrariamente a lo que te presenta el mundo. Jesús nos dice, ¿quiénes son dichosos? Los pobres, los que lloran, los sufridos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón, los que trabajan por la paz, los perseguidos por la justicia, los que son injuriados y perseguidos a causa del Evangelio. Dice Jesús, esos son los dichosos, esos son los felices. No es que Jesús diga, es que la pobreza en sí misma es buena, el sufrimiento, el llanto, no, sino se trata de vivir esas situaciones adversas según el espíritu de sencillez como nos lo presenta el Evangelio. ¿Quién es pobre? Pobre es el que se despoja de sí mismo, el que se despoja de sus propias seguridades, aquel que ya no confía en sus bienes materiales, en su poder, en sus logros personales, sino aquel que dice, mi confianza es Dios. Es que estoy sufriendo esta situación económica difícil, es que me está pasando esta enfermedad, es que hay este problema en mi casa, es que hay esta situación tan difícil en mi trabajo, ya perdí el empleo, ya situaciones difíciles que podemos estar viviendo en nuestra vida, situaciones de llanto, de dolor, de sufrimiento, y yo puedo decir, todo esto lo sufro, pero mi sufrimiento lo vivo con Jesús, porque apoyo toda mi vida en Él. Solamente en Él puedo encontrar la paz, solamente Él puede darme la felicidad. Confío en Él, me despojo de todas mis seguridades y pongo mi confianza en Él. Donde humanamente ya no hay nada que esperar, yo que tengo fe, sigo confiando, sigo creyendo, sigo esperando. Por eso dice, dichoso el que sufre, el que llora. Sí, pero ¿con qué actitud vives esas situaciones en tu vida? ¿Con desesperación? ¿Con ansiedad? ¿O confiando solamente en Dios? El limpio de corazón es aquel que tiene a Dios en su corazón y su corazón está limpio. El que sabe perdonar, el que tiene compasión de su prójimo, el que vive entonces de acuerdo al Evangelio. Ese es el camino que nos presenta Jesús, muy distinto al que te puede presentar el mundo. Y todavía más, cuando vives de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, vas a ser perseguido, vas a ser criticado, te van a rechazar. Y dice Jesús,
todavía siéntete más contento. Vas a ser dichoso y feliz cuando te persigan, cuando te injurien, te insulten, digan cosas falsas tuyas por seguir el Evangelio, por vivir como yo te lo pido. Ese es el camino de la felicidad. Ese es el camino de la felicidad que nos propone Jesús. El mundo te propone otro camino. Entonces cada uno de nosotros debemos de preguntarnos, ¿yo qué camino quiero seguir? ¿Dónde quiero encontrar la felicidad? ¿Cómo quiero ser dichoso? Si quiero ser dichoso como me lo presenta el mundo, o quiero ser dichoso como me lo presenta Jesús. Pidámosle pues al Señor que nos conceda la gracia de vivir como Él nos pide, de buscar la felicidad en Él, en su Evangelio y en su promesa, así sea. Oremos, hermanos, al Dios que vela por todas sus criaturas y supliquémosle humildemente diciendo, te rogamos, Señor, por el Papa Francisco, nuestro obispo Alfonso, para que el Señor los proteja y ayude. Oremos. Por nuestra ciudad, para que conserven el amor y la concordia a sus habitantes y desaparezca el odio y la violencia. Oremos. Por los pobres, los oprimidos, los enfermos, para que les dé prosperidad y los socorra. Oremos. Por cada uno de ustedes, sus intenciones y necesidades, sus familias, todas aquellas personas que se han encomendado a nuestras oraciones, para que los recompense con sus beneficios. Oremos. Para que el Señor nos conceda la lluvia abundante, necesaria y oportuna a nuestros campos y ciudades. Oremos. Por Gerardo Falcón Sánchez, para que le conceda la salud. Por Pedro Méndez González, Roberto Padilla, Eduardo Antonio Anaya, para que el Señor remedie sus necesidades materiales y espirituales. Oremos. Por María Ramos, Arnulfo Sierra, y por todas las ánimas del purgatorio, el Señor tenga piedad de ellos, les introduzca en su reino y les corone de gloria. Oremos. Dios y Señor nuestro, que nos amas con amor de Padre, muéstranos tu misericordia y concédenos lo que te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, nuestras humildes oraciones y ofrendas, y concede a cuantos padecen persecución de los hombres por servirte fielmente, que se alegren de estar asociados al sacrificio de tu Hijo Jesucristo, y sepan que sus nombres están escritos en el cielo entre aquellos que están elegidos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, tú eres el Dios vivo y verdadero. El universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo has dejado la huella de tu gloria en el hombre creado a tu imagen. Tú lo llamas a cooperar en el trabajo cotidiano, en el proyecto de la creación, y le das tu Espíritu Santo para que sea artífice de justicia y de paz en Cristo el hombre nuevo. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con alegría el himno de tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Nos deseamos la paz unos a otros. El
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Por la fuerza de este sacramento, Señor, fortalece en la verdad a tus siervos y concede a aquellos fieles que se hallan en la tribulación, que cargando su cruz detrás de tu Hijo, puedan en medio de las adversidades gloriarse sin cesar del nombre cristiano. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Glorifiquemos a Dios con nuestra vida. Podemos irnos en paz. Que tengan todos buenas noches.